términos y de estas prácticas, pero que el objetivo principal es conocer a Jesús. Amén. No quiero que usted de pronto se vaya con esa imagen de que de pronto el principio de la vida en Dios es lo material. No, lo primero es conocer a Jesús. Y estas enseñanzas, algunos que llevamos años de pronto ya las conocemos, las entendemos, las manejamos, pero aún así creo que siempre Dios tiene que corregir cosas, porque a veces se nos pasan detalles. Le pedí a algunos pastores que me colaboraran con algunos videitos para compartírselos a ustedes esta semana. Les va a llegar por el grupo o lo verán en nuestros estados, donde ellos desde su perspectiva, su conocimiento, nos comparten unos minuticos, algunas reflexiones que hablan acerca de este principio. Hoy, hablando de este tema, la iglesia tiene que siempre reconocer que Dios es el dueño de todo. Nosotros no poseemos nada, nada es nuestro, ni la misma vida. La vida nadie la ha comprado, más bien alguien pagó por ella, porque estaba casi que perdida. Que la vida sin Cristo estaba orientada a una perdición por una eternidad. Pero el dueño de la vida, por su gran amor, rescató al hombre de su peor condición y de su peor crisis, y le dio la oportunidad de vivir condicionado al tiempo, porque no somos dueños del tiempo. El tiempo avanza y avanza. Yo cada vez que miro un reloj, yo digo, de hecho esta semana me pasó, estaba en mi habitación y pensé un momento en el tiempo y yo dije, dentro de no un tiempo muy lejano, porque como va deprisa, ya no seré tan joven. De hecho, ya no tengo 20 años. Y me pregunto y digo, ¿en qué momento cumplí 35? Han pasado 15 años. ¿En qué momento 2 hijos? ¿En qué momento una esposa, un hogar, un ministerio? ¿En qué momento? Y todo eso me llevaba a pensar que si uno no abre sus ojos y es entendido, el tiempo lo deja a uno. Y usted se va quedando y lo va viendo que va avanzando y va avanzando. Por eso la Biblia, en palabras de hombres sabios, nos anima y nos motiva a aprovechar bien el tiempo. Porque Dios nos ha dado esa capacidad y también porque hay una realidad, y es que los días son malos. Entonces hay que aprovechar bien el tiempo. El principio de la mayordomía, Dios es el dueño de todo, nos orienta y nos enseña algo muy importante. La mayordomía cristiana, hermanos, no tiene un principio en el dinero. De hecho, cuando uno habla de mayordomía, no habla solamente del aspecto financiero. No se centra en ello solo, comienza en lo que es como una revelación de parte de Dios. Y hablo de una revelación porque muchas personas, aún en la iglesia, no fuera de la iglesia, hay personas que aún en la iglesia no han entendido la mayordomía. Y por eso en toda su vida hay cosas que ¿cómo es la expresión? Se truncan, ¿no? ¿Está bien? Es decir, se detienen o desaparecen
a veces sin darnos cuenta. No avanzan, se estancan. La raíz de todos los problemas espirituales del ser humano se centran en una crisis de reconocimiento de autoridad. Esa es una de las cosas más acentuadas, significativas, visibles, la raíz de los problemas que trasladan o que llevan muchos creyentes en su vida espiritual o el ser humano, es por la falta de reconocimiento de la autoridad. Pónganle atención a esto. El hombre falla mucho cuando olvida, en primer lugar, quién es Dios. Amén. Ahí tenemos un primer ¿qué? Fallo, o lo que llamaríamos una especie de X, bien roja, bien demarcada. Cuando el hombre olvida quién es Dios, se falla de manera inmediata. Y no solamente cuando olvida quién es Él, sino que no reconoce su autoridad. Y la iglesia y nosotros como creyentes debemos reconocer quién es la autoridad. ¿Sabe que el pecado original en sí no fue comer un fruto prohibido? Fue asumir una posición que no le correspondía al hombre. Amén. Esa posición que no le correspondía al hombre lo llevó a pecar. Hay posiciones que no nos corresponden. La Biblia dice claramente que el hombre fue creado para administrar. Y yo quiero que usted esté muy atento a esto y se grabe muy bien este término. El hombre, usted y yo, fuimos creados para administrar. Pero el hombre lo que quiso fue poseer. El hombre no quiso ser un administrador. El hombre lo que quiso fue tener una posesión, adueñarse, amén, de lo que no es suyo. Y eso lo vemos desde el principio bíblico. Pero en realidad el Señor le dijo a Adán que él iba a ser nombrado como un administrador, como un mayordomo de la creación de Dios, incluyendo los animales y todo lo que existía en la tierra. Ese era el rol de Adán. Pero entonces el hombre se empeña en querer poseer. Y cuando el hombre se empeña en querer poseer, desde ese momento, entonces la humanidad comienza a vivir bajo un conflicto con el principio de lo que es en sí la función del mayordomo, con lo que tiene que ver con la mayordomía. La mayordomía, repito, no es un asunto financiero, no es un asunto económico, no es un asunto solo material, es un asunto que está muy relacionado con el señorío. Amén. Demos gloria al nombre del Señor. No es un tema entonces de economía, es un tema de gobierno espiritual. No responde a la pregunta ¿cuánto tienes? Tampoco responde a la pregunta ¿y a quién le pertenece lo que tienes? ¿Sabe? La definición de mayordomía viene de una palabra griega llamada oikonomos. Perdón, oikonomos, no ikonomos, oikonomos. Y esa palabra oikonomos tiene su significado. La palabra oikonomos habla de un administrador de una casa que no le pertenece, gobierna algo que no es suyo, administra, cuida, protege algo que no le pertenece. Es decir que cuando hablamos y separamos la palabra oikos, quiere decir casa, y cuando hablamos de nomos significa ley o también administración. Entonces,
Un mayordomo es alguien, por favor, muy atentos aquí, que administra los asuntos que no son suyos, que le corresponden a otro, y los administra bajo la autoridad de uno que es único dueño de todas las cosas. Es decir, que nosotros somos mayordomos. Ese es el principio. Para eso Dios nos puso, para ser buenos administradores de lo que le pertenece al Señor Jesucristo, dueño de todas las cosas. Digan amén los que así lo creemos. Tú y yo administramos los asuntos de Dios, administramos las propiedades de Dios, administramos lo que es de otro, gloria al Señor, y no de cualquiera, porque no es ni del vecino, es del Dios verdadero, es del Dios que hace todas las cosas con sentido, y que lo que hace lo ama y lo defiende y lo cuida. Cuanto más nosotros, alabado sea el nombre de Jesús. Pero esa es la definición técnica. Pero en la definición espiritual, la mayordomía cristiana es la administración fiel de todo lo que Dios nos ha confiado, reconociendo que Él es dueño absoluto. Y existen verdades en la palabra de Dios que fundamentan lo que estamos diciendo aquí en esta mañana. Por ejemplo, la premisa aquí es que Dios es dueño de todo. Repito, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de su vida. Dios es dueño de sus hijos. Dios es dueño, hermanos, de lo que usted posee materialmente. Dios es dueño de lo que yo visto. Me lo ha prestado Él. Me lo ha concedido Él. Es más, yo no vine a este mundo con ropa. No vine con atuendo. No vine con adornos. Vine a este mundo desnudo, alguien lo dijo en la palabra. Y también concluía diciendo, y así como vine desnudo, pues de la misma forma volveré, gloria al Señor Jesús. Es decir, que en la condición que hemos venido, en esa condición misma volveremos a estar. Por eso todo le pertenece al Señor Jesucristo. Aleluya. El salmista, en el capítulo 24, verso 1, dice porque a veces decimos lo que no dice el texto, pero no dice que Dios es dueño de algunas cosas, porque a veces creemos que Dios es dueño solamente de algunas cosas, las que yo considero, las que yo creo, pero hay otras que decimos son mías. Pero recuerden, nada es nuestro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nada es nuestro, gloria al nombre de Jesucristo. Dice entonces que Él es dueño de todo. Y el profeta Ageo dijo: mía es la plata y mía es el oro. Es decir, que esas palabras fueron puestas por Dios en boca del profeta, reconociendo Dios que Él era dueño de todas las cosas. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando vemos esta expresión en este texto, vemos que automáticamente se suprime, vemos que automáticamente se destruyen las tres ilusiones que muchos seres humanos se hacen. Por ejemplo, el ser humano tiene una ilusión, se ilusiona con la propiedad, se ilusiona con la autosuficiencia, se ilusiona con tener el control de todas las cosas. Pero la Biblia dice: nada es tuyo. Nada es nuestro. Pero sí dice: todo es de Él y para Él. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo es de Él y para Él. Gloria a Jesús. Hablemos de ese primer principio. El primer principio es que el hombre fue creado entonces como administrador y no como dueño. La Biblia dice en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios
al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Miren la encomienda, miren la labor, miren la directriz, miren el mandado que Dios le encomienda al hombre. Por favor, Dios dice la palabra: toma pues al hombre, lo pone en el huerto del Edén. Imagínese usted el huerto del Edén, un lugar hermoso, un lugar admirable, los animales, la naturaleza y todo lo que había en ese momento sin deterioro alguno. Gloria al nombre de Jesucristo. Como cuando alguien con ese talento dibuja algo precioso y no se ve sometido al deterioro por la luz o de pronto por el agua, sino que es perfecto, es nuevo, gloria a Dios. Ese Adán se vio enfrentado a esa creación perfecta de parte del Señor, y Dios lo pone ahí en el huerto para que no solamente observe, sino para que haga un trabajo. Y eso es lo que Dios hace con todos nosotros como hijos suyos. Dios nos encomienda una labor, un trabajo, nos pone en un lugar, nos ubica en una posición. Y la posición de este hombre era labrar y guardar lo que Dios le había puesto en sus manos. Dios nunca le dio el huerto a Adán. Eso sería un error. Dios nunca le dio el huerto a Adán como una propiedad. Dios le dio más bien una responsabilidad, gloria al Señor. Lo que tú tienes, Dios no te lo ha dado como propiedad. Dios te lo ha dado como un hombre o una mujer que va a desarrollar un trabajo administrativo. El huerto tenía su dueño con nombre propio. El huerto no aparecía en las escrituras, permítame decirlo así, del huerto no decía le pertenece o le corresponde al señor Adán. La Biblia dice que el huerto tenía un dueño y lo ponía con letra legible, gloria al Señor, y muy clara: el huerto le pertenece al Señor, dueño de todas las cosas. Su nombre es Jesús. Amén. Eso decía la palabra, eso dice la palabra de Dios. Hay un dueño de todas las cosas. Y eso lo tenía que tener claro Adán, que él no era el dueño, era Dios el dueño. Pero Adán sí tenía en claro también que él era un mayordomo, como lo que tú y yo somos. El primer trabajo del hombre no fue poseer. ¿Cuál fue entonces el primer trabajo del hombre? ¿Será que usted me puede ayudar con voz alta? Fue administrar. Repitamos, el primer trabajo del hombre no fue ¿qué? Poseer. ¿Cuál fue el primer trabajo del hombre? Administrar. Ese es el primer principio que debe tener la iglesia durante toda esta semana de mayordomía. Nuestro primer trabajo es administrar, no es poseer. Ese es el primer principio. Y como segundo principio, reconoce que todo lo que tú y yo tenemos lo recibimos de Dios. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios se plantea una pregunta en el capítulo 4 verso 7, y sabe que esa pregunta me parece muy significativa. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Wow. ¿Será que usted se la puede hacer a alguien ahorita en confianza allí? Tranquilo, que no le va a pasar nada. Hay ángeles alrededor defendiéndolo. Dígale, ¿qué tienes que no hayas recibido? Yo creo que eso nos ubica. La casa es mía. El coche es mío. El sueldo es mío. Mis hijos son míos. Corríjame, ¿es así? Pero lo tengo, sí, pero ¿es mío? Si yo ahorita mismo o unos minutos antes de iniciar el servicio les hubiera a alguno de ustedes pedido esta Biblia, y yo aunque la tuviera aquí, la leyera y la tomara en mi mano y la mostrara,
y dijera, esta es la palabra de Dios, ¿cree usted que sería mía esta Biblia? ¿De quién sería? Del dueño, pero ni aún de él, del dueño de la palabra. Amén, ¿verdad? Ese principio no se puede perder. Todo es de él. Y el segundo principio, entonces, que lo que yo tengo en mis manos, que se ve, lo recibí de él. Tu vida la recibiste de él. Tu cuerpo lo recibiste de él. Es que yo soy dueño y dueña de mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Error. Amén. Amén o no. Entonces yo me lo pongo de la manera que yo quiera. No es tuyo, es de Dios. Amén. Es de Dios. Y usted no coge el dibujo de una persona y después de todo el trabajo y el esfuerzo usted coge y subraya sobre el dibujo sin permiso. ¿Eso sería qué? Agredir la obra de otro. Yo no puedo hacer eso. Cuando una persona dice yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera, no está sabiendo administrar lo que Dios le dio, su cuerpo. Por eso la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo y que debemos cuidar el templo del Espíritu Santo, porque el templo del Espíritu Santo es el cuerpo del ser humano. Entonces yo debo tener cuidado con el templo y debo cuidarlo, debo saberlo administrar, debo alimentarlo bien, debo darle el descanso que necesita. Amén. ¿Tu inteligencia es tuya o la recibiste? Todo es de Dios. Él es la sabiduría. Tu fuerza. Es que si no fuera por mí, yo entonces aquí no entraría comida a la casa, porque yo soy el que se levanta todos los días y madruga y se va y suda y trae el pan diario y trae la comida de la quincena y la que es mensual. Recuerda, es verdad, tú te levantas y vas, pero el que te da la vida es Dios. El que te permite abrir los ojos es Dios. Amén. El que te da las fuerzas es Dios. Porque tú no te alimentas a veces bien, no descansas lo suficiente, no te cuidas de la manera que deberías hacerlo, y aún así Dios te da las fuerzas y te levantas y vas y puedes ir a buscar el pan diario de cada día. Significa entonces que hay una misericordia y un amor detrás de todo eso. Hay un protagonista detrás de todo eso, y ese es el Señor Jesucristo, el dueño de tu vida, el dueño de mi vida. Aleluya. Aleluya. Tus oportunidades, ¿las recibes o no? ¿Son tuyas o Dios te las da? Y a veces las desaprovechamos, y aún así Dios en su gran amor, repito, y misericordia, permite hasta que se repitan algunas de ellas. 2 oportunidades, 3 oportunidades, pero a veces decimos es que es mi oportunidad. No, me la ha dado Dios, proviene de Dios esa oportunidad. Aún sin que tú te lo imagines, tu próximo respiro, amén, tu próximo respiro es un préstamo de parte de Dios. A ver, ¿cuántos respiramos aquí? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Respiremos, que se escuche. Si alguno se queda ahí es porque Dios le dijo ya. Te lo da Dios. Pero ¿qué pasaría si Él llegara y dijera lo desactivo? Ahí quedamos. Amén. Por eso cuando oras y no encuentras palabras en la oración, agrega esta nueva palabra o lenguaje en tu diccionario de la oración.
Señor, gracias aún por el respiro, porque si no caería aquí como muerto. Hay muchas razones para darle gracias a Dios. Y los niños tienen que reconocer que todo lo que tienen es gracias a Dios. Tienen una mamá, tienen un papá. Viva con ellos o no viva con ellos, esté a la distancia, haya pasado lo que haya pasado en la relación con su papá y su mamá años atrás, pero Dios te regaló un papá, Dios te regaló una mamá, Dios te regaló una familia, Dios te ha dado un techo donde vivas. Sea agradecido con Dios siempre. Amén. No importa si es lujosa la casa o no, Dios te la ha concedido y hay que ser agradecidos. Ser agradecido es un principio que reconoce que todo lo que recibimos es de parte de Dios. El libro de Hechos capítulo 17 verso 25 dice que Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, que ahí está la respuesta para el que se levanta todos los días. Ese experimenta, amén, gloria a Dios, a las 8 de la mañana en punto, o a las 7 o a las 6 cuando usted se va a trabajar, o a las 5. Él experimenta vida, Él experimenta aliento, y también Él experimenta que todas las cosas provienen del Dios, aleluya, que tiene la capacidad para hacer que nosotros las vivamos y las disfrutemos. Gloria a Jesucristo. El hombre no es la fuente, el hombre simplemente es el recipiente. Tú y yo solamente somos las vasijas. Él es la fuente, Él es el que llena las vasijas. Gloria a Dios. De nada sirve una vasija si no hay nada que tenga su contenido allá adentro. Pero si en la vasija hay aceite, tiene valor la vasija. Si en la vasija no hay aceite, no hay valor alguno. O sea que tú y yo somos simplemente recipientes. Cuando el recipiente olvida la fuente, ¿qué puede empezar a desarrollarse? ¿Qué cree usted? Comienza a desarrollarse un amor excesivo por sí mismo. Y ese amor excesivo por sí mismo comienza a convertirte en uno de los pecados que el Señor dejó establecido en los 10 mandamientos que no se podían cometer. Amén. Porque un error lleva a otro más grave y un pecado lleva a otro. Entonces, ¿qué pecados se pueden cometer? El de la idolatría. Y sabe que entonces comienza la idolatría del yo. Pero que Dios nos guarde, hermanos, de caer allí, y que siempre reconozcamos que somos simplemente recipientes, vasos, vasijas. Entonces hay un tercer principio: la mayordomía. Dios, a través de ella, nos permite ser probados para ver si somos hombres y mujeres de confianza. Porque lo que se le depositaba a un hombre para que fuera cuidado era porque ese hombre o esa mujer era de suma ¿qué? Confianza. Así que si Dios ha depositado sobre ti cosas de mucho valor, es porque Él ha depositado su confianza en usted y en mí. Pero Dios prueba esa confianza. Y por eso el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versos 10 al 11, dice que el que es fiel en lo muy poco. Mire que la fidelidad para con Dios no se es solamente cuando se tiene mucho, no solamente cuando se goza de salud, no solamente cuando se goza de privilegios, no solamente cuando estamos acompañados o arropados por las personas que nos aman, que nos quieren, sino que la fidelidad de Dios tiene que ser aún en la escasez. La fidelidad a Dios tiene que ser aún en la enfermedad. La fidelidad a Dios aún tiene que ser cuando estoy solo. Siempre tiene que haber fidelidad a Dios.
Yo no le puedo ser solamente fiel a mi esposa cuando ella todas las mañanas me dice que me ama o me da un beso o un abrazo. Yo debo serle fiel aunque no me dé el beso y aunque no me dé el abrazo, porque yo prometí algo un día en el altar, y yo creo que nosotros hicimos un compromiso con Dios un día y le prometimos serle fiel hasta que Él venga. Y eso, hermanos, es algo que usted tiene que recordarlo en todo momento. Gloria al nombre de Jesús, porque Él no ha dejado de ser fiel. La pregunta es: ¿tú y yo seguimos siendo fieles a Él? Si yo le soy fiel a Dios en lo muy poco, también lo seré cuando haya mucho, cuando haya abundancia. Por eso permítame hacer un paréntesis aquí. Cuando un creyente dice: pastor, yo no traigo ofrenda porque no tengo empleo. Pastor, yo no traigo de pronto un aporte voluntario porque no tengo empleo. Y entonces siempre decimos: yo no doy porque no tengo. Yo no doy porque no me alcanza. Yo no doy porque tengo muchas deudas. Una vez se me acercó un hermano y me dijo: pastor, tengo la nómina embargada, yo no puedo dar los diezmos, yo no puedo hacer esto y lo otro. Yo le decía: hermano, cúmplale a Dios primero. Séale fiel a Dios primero. Usted quiere experimentar que Dios cumple su palabra, séale fiel. Séale fiel a Dios. No le recorte a Dios, recórtele a las cosas que realmente son un ocio y que no sirven y que no son importantes, pero consérvelo de Dios y usted verá que nunca la fuente de la bendición se le agotará, ni a usted ni a su casa. Se lo hablo por experiencia propia. No se lo digo por despertar emociones aquí en esta mañana. Se lo hablo porque un día yo renuncié a un empleo, mi esposa también renunció a un empleo y renunciamos casi que a nuestra familia para hacer la labor de Dios. Nos enviaron a una isla durante 4 años y medio. Estuvimos visitando una vez al año y a veces ni una vez al año por situaciones, y decidimos obedecerle a Dios, creerle a Dios, serle fiel a Dios, y hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. No existía nómina, pero eso no era sinónimo de que no existiera la bendición de Dios. Nunca nos faltó el pan, nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó la provisión. Más bien veíamos a Dios de la nada hacer milagros. Y si tú quieres ver a Dios hacer milagros de la nada, entonces tiene que haber un día, un momento, un tiempo donde no veas nada físicamente, pero sí vas a ver brotar la bendición de donde menos te la esperas, porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es verdadero. Aquí no traemos cuentos, aquí no traemos de pronto pensamientos humanos, sino que hablamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gloria a Dios. Y esa es la autoridad que Dios nos da para predicar esta palabra. Él nunca nos ha sido infieles. Y yo pregunto en esta mañana: ¿será que alguno aquí ha experimentado la infidelidad de Dios en algún momento? Y si usted no la ha experimentado, pero sí ha experimentado la bendición de Dios, dele un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Ese aplauso suena fuerte. Eso significa que usted ha sido bendecido grandemente por Dios. Amén. Amén. Levanten la mano los que han vivido el tiempo de la crisis de España. ¿Y cuántos han visto bendición en medio de crisis? ¿Y cuántos han visto provisión en medio de crisis? ¿Y cuántos han visto por ahí ayudas en medio de crisis? Mientras las empresas cerraban, los negocios cerraban, había una iglesia bendecida. Mientras por allá usted escuchaba a un amigo de pronto o a un conocido que se lamentaba porque no tenía empleo ni tenía de pronto una fuente económica, usted se daba cuenta y decía: a mí no me ha faltado nada. Yo tengo pan en la alacena, yo tengo leche en la nevera, yo tengo verduras, yo tengo pescado, yo tengo carne. Pero eso es que hay alguien que es la bendición de nuestras vidas. Es el Señor. Yo le invito en esta mañana, a usted que vino a este culto, usted tiene que salir creyendo algo.
Y es que usted no depende de la ayuda del gobierno. Usted y yo no dependemos de las bondades del hombre. Usted y yo dependemos de las misericordias, de los favores de Dios hacia nosotros. Se agotarán los recursos en las ONGs, se agotarán los recursos en las bodegas, de pronto, de ayuda social, se agotarán los recursos para su jefe, pero a Dios no se le agotan los recursos. El día que el hombre piense que depende de un jefe, ese día será un hombre pobre. Pero el día que el hombre crea que él tiene un jefe que es fiel y que bendice con bendición muy, pero que muy especial, y que ese es Jesús, nunca será pobre. Porque no tener dinero no es símbolo de pobreza. Tener a Cristo es símbolo de riqueza. Y usted y yo tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Hermanos, Dios usa lo temporal para probar lo eterno. Eres probado. Soy probado. Lo visible revela lo invisible. Y sabe que la mayordomía es esa prueba por medio de la cual Dios revela tu obediencia, Dios revela tu carácter, Dios revela tu lealtad, Dios revela tu amor por Él. Aleluya. Dios no necesita tus recursos, hermano. Es que si yo no doy ofrenda en la iglesia, ay, todo se paraliza, todo se detiene. Es que si no existiera mi diezmo, es que si no existiera mi voto. No, iglesia, Dios no necesita de tus recursos, pero Él sí prueba tu corazón. Él sabe por qué das y con qué entendimiento lo haces. Él sabía que la ofrenda de aquella mujer viuda era la ofrenda más grande y más valiosa que pudiera haber existido en ese momento. Amén. No fue la que más dio. Dio de lo que tenía. Dio de todo el esfuerzo. Dio de todo el trabajo. Iba gente que tenía mucho más. Iba gente que era más rica materialmente. Pero ella dio de todo su sustento. Fue lo que ella dio y no se guardó nada. Qué fe la de esa mujer. ¿Cómo sabía ella que Dios era tan fiel? Gloria a Jesús, pues hay que creerlo. Eso es fe, es obediencia, aleluya. Y yo no sé si en esta mañana aquí hay alguien que pueda decir: yo no tengo de pronto 1,000, 2,000, 5,000, pero yo tengo, gloria a Dios, fe de que Dios es el dueño de todo. Amén. Aleluya. Hay un ejemplo en la palabra, y todos sabemos, hermanos, que Adán cometió un error. Adán fue un mayordomo que falló. Dios le dio a Adán acceso a todo, pero Adán puso un límite. Dios le puso un límite. Génesis 2, del verso 16 al 17, si lo pudiéramos proyectar. Y ese límite se tornaba en un recordatorio para él. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué? Tú puedes comer de todo. ¿No? ¿Eso qué dice? Abundancia, ¿verdad? Ahí no hay límite. Pero luego el texto lo condiciona: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que morirás. ¿Qué pasó con Adán? ¿Cruzó qué?
el límite. Amén. Adán cruzó el límite. Él estaba declarando en ese gesto independencia. ¿Sí o no, iglesia? Y cada vez que el hombre actúa como dueño, el hombre pierde acceso a lo que administra o a lo que administraba. Por eso Adán perdió el huerto. Amén. Ya dijimos que el huerto era ¿qué? Algo ¿qué? Hermoso. Era algo demasiado bello. Era enriquecedor. Ahí había fuente de bendición. Pero Adán, cuando actúa como dueño, pierde el acceso a lo que administra, pierde el huerto, porque deja de reconocer un principio, y es ¿quién es el dueño? Cuando olvidas quién es el dueño, entonces pierdes la asignación que recibiste de parte de Dios. Y ahí entra el hecho de que muchas veces el no saber cuidar y administrar lo que Dios nos da, comenzamos a perder gobierno y por ende bendición. José, mas sin embargo, fue un mayordomo fiel. Génesis 39 al 4 dice que le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dice entonces 39:4: así halló José gracia en sus ojos, a los ojos del rey, ¿no? Y le servía, y él le hizo ¿qué? Y entregó en su poder una parte, todo lo que tenía. ¿Qué rey hace eso, hermanos? ¿Qué rey hace eso? Un rey que tiene confianza ¿en quién? En su mayordomo. Amén. ¿Tú no crees que Dios, que es el rey de reyes, que es el Señor de señores, no ha hecho lo mismo contigo y conmigo? Te confía a tus hijos, sus hijos. Te permite ser mamá. Te confía cosas de la iglesia. Amén. Algunos manejan los tesoros, las finanzas. Otros manejan la documentación. Otros lideran a otros. Te confía, te confía. Qué lindo. El rey ha confiado en ti, ha confiado en mí. Como el rey de aquella nación entonces confió en un muchacho como José. Y sabe que la clave está aquí, es en que José sí entiende, iglesia. Y en esta mañana es bueno que tú y yo entendamos, porque estamos llegando a la conclusión aquí ya, cerrando. No suelo ser predicador muy extenso, pero entonces, mire, José entendía cuál era el verdadero principio de la mayordomía. Y por eso, en José, escuche, esté atento a esto, lo que le voy a decir. A ver, todo lo que estaba en sus manos, amén, diga conmigo, todo lo que estaba en las manos de José escaseaba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Desaparecía? ¿Se dañaba? ¿Tomaba mal olor? En las manos de José todo lo que caía prosperaba. Wow. Iglesia, ¿quién somos tú y yo? ¿Somos desconocidos para Dios o somos conocidos para Él? No nos puede doler, que Dios nos guarde de que nos duela
dar una ofrenda. Dios nos guarde de que nos duela dar un voto. Dios nos guarde de que nos duela serle fiel a Dios en las finanzas. Dios nos guarde de decir: qué empanada tan costosa y tan pequeña o tan mediana. Damos con amor. Génesis 39:9 dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? Mire, es una pregunta, es un planteamiento. Solo el hecho de pensar en no serle fiel a Dios en lo que había depositado lo lleva a él a hacerse esta pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hay personas que no les gusta que el predicador le diga que a veces no ser amplios para darle al Señor nos puede llevar a nosotros a cometer un pecado. Pero yo no lo digo yo, Dios me guarde de decir algo así, pero lo dice la Biblia. Es decir, que José entendía que su administración principal era la espiritual y no solamente la natural, la material. Pregunto, ¿cuál fue el resultado? ¿No confió en él con más? ¿Sí o no? Sí. Y sabe que Dios promueve es a los mayordomos, no a los que son dueños. Y vamos a hacer un ejercicio muy práctico en esta mañana. Los que creen que son dueños se ponen en pie. Al que está de pie no lo vamos a juzgar, lo entendemos que está de pie porque está escuchando la prédica de pie. Y los que reconocemos que somos mayordomos, ¿por qué no nos ponemos en pie? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hay cosas que se reflejan cuando somos buenos mayordomos. Y un indicativo clave lo muestra el corazón. Y en la mayordomía se ve revelado quién gobierna tu corazón. Perdón, hermanos, con todo respeto, cuando una persona presenta un problema en las finanzas, no es solo un problema de las finanzas, es un problema que trasciende más allá. Yo he conocido creyentes en estos casi 15 años de ministerio que en algún momento de su vida presentaron inconformidad con ofrendas, con los aportes que se dan en la iglesia. Y en el transcurso de los meses y de pronto el año o los años, nos dábamos cuenta que el problema no era solo las finanzas, que había un problema mayor. Porque recuerde que aquí estamos hablando de obediencia, estamos hablando de autoridad y estamos hablando de que cuando yo pongo a Dios como la base, como el fundamento, como el primero de todo, y Él deja de serlo, las finanzas es uno de esos chispazos, pero no es lo único. Se van descubriendo más chispas por acá, más chispas por acá, y una tras otra, y una tras otra. Y ese creyente
demuestra que no ha conocido realmente quién es Dios. Y allá ve uno que hay un problema con la esposa, o viceversa, ella con él, y no hay relación, no hay vida espiritual, no hay comunión, no hay realmente un corazón que frente a Dios sea sincero. Hay engaño a sí mismo, porque esto trasciende más de un problema económico. Habla de distinguir quién es Él y quién soy yo. Habla de no reconocer la autoridad, y hay sujeción a veces. No hay obediencia en muchos aspectos. Pero Dios quiera que en esta mañana y durante esta semana, esta iglesia, que es una iglesia que considero que es generosa, que es una iglesia que considero que sabe cuál es el dueño de esta iglesia y Señor de nuestras vidas, porque lo que hacemos lo hacemos con entendimiento y con amor, pero no vamos a dejar perder estos principios, ni vamos a dejar que nadie venga y los quiera de pronto derrumbar, porque quien ya puso el fundamento, gloria a Dios, el fundamento ya está puesto. Pero necesitamos estar muy atentos cómo sobreedificamos, porque eso sí, le rendiremos cuenta al Señor, dueño de todas las cosas. De un aplauso a Jesús. El evangelista en el capítulo 6 verso 29 dijo: donde está vuestro tesoro, allí, dice, estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Donde esté tu tesoro, estará tu corazón. La administración sana revela una devoción con Dios especial. Tu mayordomía es un lenguaje visible. Entonces, ¿qué es ser mayordomo? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí, dice la Biblia. La vida no es una posesión. Todo lo que tú tienes como asignación de parte de Dios es un regalo, es una oportunidad. Y Dios te va a pedir cuentas sobre estos aspectos, y quiero que quede claro. Y si en esta mañana alguien necesita venir aquí al altar, porque tal vez alguien lo ha confundido, alguien le ha querido dañar su corazón, alguien ha querido afectar su fe en el Señor, la administración de tu vida, tú tienes que darle cuenta a Dios de tu vida. Yo debo darle cuentas a Dios del tiempo también. Debes darle cuenta de tus recursos, debes darle cuenta a Dios de tus dones, debes darle cuenta a Dios de tu llamado. Así que entonces Jesús es el modelo perfecto de tu mayordomía. Repito, Jesús es el modelo perfecto de tu mayordomía. Alguien dijo: he acabado la obra que me diste. Aleluya. Qué lindo. Alguien podrá decir en algún momento: Señor, he acabado la obra que me diste. Él también dijo: no puede nada hacer el Hijo por sí mismo. Yo quiero invitar al que de pronto piensa que puede hacerlo todo, pero también quiero invitar al que reconoce que Dios es el que lo hace todo, para que eleve sus manos allá donde está y le diga: gracias, oh Dios, porque todo es tuyo. Soy un administrador, soy un mayordomo, y tú me has dado una autoridad sobre lo que me has puesto en las manos. Ayúdame a ser fiel en lo poco. Ayúdame, Señor, aún al recibir mucho, también serte fiel. ¿Por qué en esta mañana no le das culminación a ese sentimiento de propiedad? ¿Por qué no le das fin a eso como de adueñarse?
a eso de resistir la autoridad de Dios. ¿Por qué en esta mañana no entendemos que somos administradores? ¿Por qué en esta mañana no entendemos que nada es nuestro? Suéltate de ese pensamiento, libérate de eso y dile: Señor, todo es tuyo. Me he adueñado de esto, lo he abrazado y no he querido soltarlo, pero no es mío, todo te pertenece. Dios no bendice a quienes se adueñan de manera independiente de las cosas. Dios bendice a los que con sensibilidad administran las cosas de Dios, con temor administran las cosas de Dios. Nunca, nunca vas a poseer lo que conoces, amén, que le pertenece a Dios. Solo somos mayordomos. Y Dios no obliga a nadie a ser mayordomo. Dios invita, Dios da oportunidades, Dios deposita su confianza. Pero tú y yo somos libres de aceptar o no asumir ese rol, ese privilegio. El problema no es lo que tú y yo tenemos, es quien crees que es el dueño. Tu nivel de mayordomía va a determinar tu nivel de confianza delante de Dios. Lo que administramos, iglesia, bajo la dirección y el temor de Dios, tendrá multiplicación, tendrá un resultado maravilloso, tendrá un resultado admirable. Pero lo que no administramos bajo la guía y la dirección y el temor de Dios tendrá pérdidas. Gloria al nombre del Señor. Habrán pérdidas, habrá fracaso. Pero lo que nosotros administramos en el temor de Dios está proyectado para que sea de bendición. ¿Cuántos anhelamos que nuestras familias sean las familias más bendecidas, más especiales, más unidas, más ejemplares? Que nuestra familia, que tu tiempo te dé para cumplir tus sueños, y no solamente los tuyos, como principal los de Dios, porque tú puedes cumplir los sueños de Dios y Dios te puede ayudar también a cumplir tus sueños, porque Dios no es injusto, porque Dios conoce tus anhelos. Pero hemos puesto las cosas al contrario: primero mis sueños, primero mis deseos, antes que los de Dios. Pero la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es primero lo de Dios y luego lo nuestro. Alabanzas a su nombre. ¿Por qué no le da la gloria en esta mañana? ¿Por qué no se goza en esta mañana? Oh, aleluya. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Aleluya, gloria a Dios. Y en lo espiritual lo vemos igual. Marta, estás afanada, estás turbada. Oh, pero ¿sabe algo, Marta? María escogió la mejor parte. ¿Y sabe por qué? Porque la mejor parte es cuando yo lo busco a Él con pasión. Es cuando yo reconozco que Él está en medio de un lugar. Lo primero es lo primero. Primero es Dios. Primero es Dios. Y lo demás vendrá en su tiempo. Lo demás vendrá cuando Dios considere que ha de venir. Porque en esta mañana no hay alguien aquí que pueda decirse: